Leyendo esta revista contraeditorial que les mencionaba, una gran revista, en los años del neoliberalismo, en la pelea que se daba, Gustavo Cirelli y Roberto Caballero hicieron algo que provoca orgullo periodístico para este tiempo de tanta devastación en nuestra profesión. Y yo tenía mucho gusto en colaborar, hacía notas, escribía algunas notas o hacía algunos reportajes. Aquí hay uno con Jorge Alemán, por lo que estaban diciendo ustedes, de lo que se viene, de cómo toma la cabeza de los más viejos como yo, de los jóvenes como ustedes, pero ganan la subjetividad. Es decir, el gran triunfo del capitalismo es la captura de la subjetividad. Entonces estoy charlando con Jorge Alemán en esta nota extensísima y me permito decirle, pienso que hay personas que quedamos fuera de la percepción de los que ganan la batalla de la subjetividad, pero que esa percepción es invencible. Cuando vimos los discursos de cierre de campaña, estoy seguro de que coincidimos sobre cuál es falso de toda falsedad. Hablábamos de Macri y Scioli. Cuál es estúpido profundamente y cuál es sincero. El discurso más tonto posiblemente tuvo una percepción ganadora en la sociedad. Entonces, me pregunto, ¿qué se hace contra eso? Esto me llena de escepticismo, le decía Jorge Alemán. Y Jorge me responde, esos discursos son increíbles. Primero está la construcción mediática, pero luego hunden sus raíces en algo más inconsciente. Por ejemplo, cuando yo era niño, escuché que Perón tenía gafas para ver a mujeres desnudas, que se ponía caramelos en el bolsillo para los jóvenes que lo acompañaban, niñas. Esto es lo que escuché decir a mis profesores adultos e inteligentes en el Nacional Buenos Aires. Es el mito que Freud describe en Tótem y Tabú, el padre de la horda primitiva que ha acumulado un montón de goce y por lo tanto se lo ha robado a los otros por fuera de la ley. Se trata de un ser excepcional que ha acaparado el goce del mundo y se encarna con facilidad en la construcción ideológica y social, que tiene una enorme pregnancia porque hace a todo el mundo sentirse culpable. El buscar a alguien que ha acaparado todas las culpas porque ha gozado en exceso es un mecanismo que se ha perfeccionado, pero no comenzó ahora, porque yo de niño lo escuchaba en el núcleo intelectual de la revista Sur, conformado por Bioy Casares, Borges, Victoria Ocampo. No estaban alejados de esa clase de formulaciones fantásticas, las cuales fueron tomadas y transformadas por el pintor argentino Daniel Santoro, conocido por su iconografía peronista. Él pintó, por ejemplo, las sirvientas sirviendo al bebé. En ese sentido, hizo un procedimiento que siempre me ha interesado, que se basa en tomar esos deslirios fantasmáticos que se incrustan en la imaginación social sin necesidad de los medios. Usted dijo algo importante, me dice a mí. Usted dijo algo importante respecto a la gente, que hay una búsqueda por su parte. No solamente se constituye como una imposición desde arriba. Y yo le digo, sí, la gente no, porque uno puede seguir pensando lo que quiere y se siente libre con ello, no ha sido derrotado. Pero los dirigentes, los que quieren estar al frente de esa gente, son los más derrotados. Y aquí pienso en esto que tuvo que decir Alberto Fernández y que vamos a escuchar dentro de un rato sobre el indulto. Porque lo dejan sin margen, uno lo puede entender. En medio de todo lo que hay, un indulto en este momento es un terremoto lanzado desde los medios de comunicación. Por más que el sugerente de la idea es el doctor Zaffaroni, y que el motivo está plenamente entendido por la brutal injusticia enorme cometida en la causa que manejaron contra Amado Vudú, comprando en la cara de todo el mundo un testigo, regalándole millones de pesos a un gobierno, un testigo para que declare contra el vicepresidente de otro gobierno al que no quieren permitirle el retorno. Entonces, le estaba diciendo a Jorge Alemán, pero los dirigentes, los que quieren estar al frente de esa gente, son los más derrotados. La palabra populismo, que tendría que estar llena de belleza, ha sido derrotada. Cuando usted escribe sobre el populismo, y nuestro amado Laclau lo hacía,
Usted lo hace diciendo, no tengo más remedio que hacerlo, porque creo firmemente en esto. Y ahí me ataja Jorge Alemán y me dice, hay momentos de emergencia donde todo se revierte. Con la palabra populismo no se ha podido. En ese sentido actuó, por ejemplo, lo de Venezuela. En España hubo 8 meses de tapa sobre el tema. Después de vivir 41 años allí, fue toda una sorpresa, porque con el debido respeto, una gran parte de la población no sabría señalar dónde queda Venezuela. Pero cuando vi que Francia, a Jean-Luc Mélenchon, en Francia lo llamaban chavista, y pasaba lo mismo con Jeremy Corbyn en Inglaterra, es impresionante, porque no se trata de un mecanismo de descalificación regional, sino que ha tomado una fuerza internacional. Eva Perón, en su época, transformó la palabra descamisado en una afirmación de identidad positiva, pero con el término populismo no pudimos. Esto me decía Alemán en el marco de una charla que me parece que si buscan las versiones digitales de Contraeditorial la pueden encontrar. Es fantástico poder hablar con un hombre tan inteligente. Y fíjense ustedes lo que decía el populismo. Vamos a escuchar ahora a Alberto Fernández por lo que mencioné, diciendo en una radio que no va a dar el indulto. Y yo quiero consultarlos a Cintia y a Fernando después de escucharlo a Alberto Fernández. Me permito entenderlo. No es la voz de mi corazón, por supuesto. Es la voz del entendimiento general que me tengo que permitir sobre todos los temas. Es un incendio el mundo. Y dentro de ese incendio hay llamaradas en Argentina. Llamaradas de los que no comen, llamaradas de los que necesitan el apoyo del gobierno. Lo pueden desestabilizar. Estos tipos son capaces de lanzar los medios, la justicia, toda la persecución, sacar miles de personas que ellos tienen, por supuesto, para las plazas, hacer escándalos, motivar que el país sea escombros, y si se arma más grande todavía, sacan a los policías que fueron no hace mucho a la Quinta de Olivos, en un acto que no debemos olvidar, para mostrar dónde están las fuerzas. Y de última siempre tendrían un ejército que es, lamentablemente, vinculado siempre a la derecha. Y esto pues sucedería, estoy pensando como si estuviera jugando al ajedrez. Peón 4 rey, porque es lo que hay que hacer. Y esto es el indulto. ¿Y cuál es la respuesta? Caballos, alfiles, reinas y torres del adversario, lanzados furiosamente contra el modesto peón que nosotros hemos adelantado. El peón de la razón, el peón que está en el corazón de la gente. Vamos a escuchar a Alberto Fernández para que se entienda por qué leí lo de Jorge Alemán sobre el populismo y el ataque que ellos hacen, ganando. Eso consiguen que sea mencionable el neoliberalismo que asesina a la gente, y no se pueda decir populismo, es populista. Y esto sería Alberto Fernández, presidente populista, si diese el indulto, que por supuesto sería un acto de justicia. Yo eso ya lo hablé 500 veces. Yo a la palabra le asigno un valor central, ¿ok? Yo hice campaña diciendo que los jubilados no iban a pagar más sus remedios, y lo cumplí. Hice campaña diciendo que iba a promover una ley que legalice la interrupción voluntaria del embarazo, y lo cumplí. E hice campaña diciendo que yo no iba a dictar indultos, y lo voy a cumplir. Porque el indulto para mí es una rémora monárquica que quedó en la Constitución. Era un derecho que tenían los reyes de perdonar al que ha sido condenado. Y en esos mismos términos se transfirió a la Constitución argentina. En la Constitución argentina aparecieron algunas limitaciones a los indultos. Entonces, primero lo que se dice es el presidente puede indultar a los que han sido condenados, con lo cual no borra la condena. Si quieren indultar gente que está procesada, no existe ese instituto, eso se llama amnistía, y eso es algo que depende del Congreso y no depende de mí. Alberto Fernández habla como además el profesor de Derecho que es, o sea, conoce perfectamente todas las cuestiones penales. Yo no es que yo disienta con Alberto Fernández, lo hace el propio Zaffaroni. El indulto no es una rémora de la monarquía, es un hecho político.
La pregunta es, porque uno puede comprender las dimensiones del costo de tomar una medida de estas características, la pregunta es, ¿cuáles son las alternativas? Claro. ¿Cuáles son las alternativas frente a un sistema feroz que no va a frenar de perseguir, porque el lawfare instalado por el gobierno de Macri, la maquinaria mediática y el Poder Judicial, un sector del Poder Judicial, sigue vigente acá, ahora, en esta Argentina de 2021. Entonces, ¿cuál es la alternativa si no es el indulto a personas condenadas como Amadou Boudou, como Milagros Sala, como Luis Delía? O sea, militantes, luchadores sociales que están presos no por haber cometido delitos, sino con causas armadas para disciplinarlos políticamente por un sistema que no va a dejar de perseguirlos. Ahí yo sumo una reflexión en el mismo sentido, Cintia, Víctor Hugo. Me parece que por sobre todo hay que decir que en la política la teoría es maravillosa, pero que no deja de ser teoría, ¿no? Y que en la práctica la realidad exige otro tipo de movimiento. A ver, el presidente tiene todo el derecho de tomar la decisión de no indultar. Ahora, ¿qué se va a hacer? Porque la reforma judicial tampoco avanza. Entonces, no hay indulto, no hay reforma judicial. Y la pregunta es, ¿el gobierno en su totalidad está convencido que existe un lawfare en la Argentina? Porque si está convencido que existe un lawfare en la Argentina, debe actuar. De alguna manera debe actuar. Salvo que esperemos, y en el mientras tanto, los que ponen el cuerpo en prisión injustamente son otros. Ahora, va a avanzar en el caso de que el presidente hubiese tomado la decisión de un indulto, cosa que era difícil de creer que lo iba a hacer. Hoy se confirmó. Ahora digo, la pregunta es, si los medios nos van a criticar a este gobierno, si el poder real, esa porción, lo va a criticar al gobierno, entonces ese es el argumento por el cual el gobierno no debe actuar. Vos lo decías con mucha claridad, Víctor Hugo, por supuesto que va a generar ruido. Si se hubiese avanzado en el indulto, por supuesto que iba a haber un ataque feroz. Sin embargo, si uno asume la responsabilidad de gobernar en pos de los intereses del pueblo que lo eligió, debería saber que con eso tiene que confrontar. Porque si no, insisto, ponemos la teoría sobre la mesa, la realidad exige respuestas y las respuestas no aparecen. No solamente Zaffaroni habló del indulto, pensando en que está tan evidente a los ojos de cualquiera las injusticias que han cometido. Hay gente, salgamos de Boudou y de la presa que más duele de todas, lo digo con respeto por los demás, que es Milagros Sala, por las razones obvias. Pensemos en los presos de 11, no solamente en los políticos, sino en los empresarios que cayeron en esa volteada, por lo que fue un accidente de una persona que se distrajo o atentó o lo que sea, no poniendo el freno, no frenó un tren y chau. Esto es lo que motivó la desgracia tremenda y tan dolorosa de 11. La usaron políticamente, pero para usarla políticamente tuvieron que mandar presa a la gente. Algunos, bueno, no quiero ni pensarlo, pero lo pasan muy mal, porque la injusticia cada día te come por dentro, te come el alma. Es una cosa pavorosa lo que sucede. Entonces, el indulto, pero hay que estar en cada piel en estos casos. Es lo que me digo, no sé si me estoy poniendo grande frente a lo que ustedes dicen. Estoy plenamente de acuerdo con lo que dicen, por supuesto. Pero les decía, no solamente Zaffaroni, sino también el juez Juan Ramos Padilla habló del indulto. Yo creo que tenemos que medidas a corto plazo que hay que solucionar ya hoy. La única que tenemos es el indulto para los condenados, para el caso de Boudou, y algún otro caso más. Bueno, habla también Juan Ramos Padilla de lo que decía Fernando Borroni hace instantes. Acá lo que hace falta es una decisión política. El problema es el contexto que toda la oposición, y no piensen en la oposición política, olvídense de Macri, Bullrich, pobres. No, la oposición son los verdaderos capangas del país. La oposición es Clarín, es La Nación, estos del campo, los grandes industriales que prefieren perder plata por tal de tener el control ideológico del mundo. Y entonces son hinchas de los que les hicieron perder plata y no de los que les hicieron ganar mucho dinero como empresarios, con la ventaja que además cuando ellos ganaban dinero se conseguía el pleno empleo y todo lo demás. Pero escuchemos a Ramos Padilla en esto de la decisión política.
la decisión política de algunos modales no funciona. Y tenemos un poder que nos va a trabar el gobierno. Alberto pidió que le digan, bueno, yo le digo, hace algo, viejo. Acá hace falta una decisión política de hablar las cosas claras, que no se anime, que se vaya. Esos tipos tienen que salir a buscar todos estos hechos y empezar a citar a los jueces para que empiecen a entender que alguien los controla. Y como síntesis, escuchen esto sobre cuál es la motivación de los silencios que acompañan a los poderosos. ¿Cuáles son los elementos que juegan? Y van a escuchar la palabra miedo. Se me ríen en la cara y veo a mis colegas asustados, que tienen miedo, no quieren hablar, y nadie dice nada. Yo no escucho a un juez protestar, y estamos rodeados de delincuentes. Le tienen terror a una tapa de Clarín. Entonces, si vamos a funcionar con la tapa de Clarín, démosle la corte, ya la tiene.